Que Dios los bendiga en esta hora. Amén. Esta es una semana importante porque se recuerda el sacrificio perfecto. Amén. Amén. Adán era un hombre perfecto en su creación y tenía acceso directo a Dios el Padre a través de que su espíritu era puro, no tenía pecado. Pero cuando pecó, se rompió su comunión con el Padre y comenzó la muerte espiritual. La muerte espiritual consiste en la separación de Dios. Amén. Amén. Dios sentenció a la serpiente a través de la promesa de enviar al Salvador, que habría de herirle en la cabeza. Eso dice Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Antes de expulsar a Adán y a Eva del paraíso, Dios les hizo pieles, los vistió, lo que nos habla claramente de la sustitución y la cobertura de pecados a través de sacrificios de animales, mientras llegaba el momento del ofrecimiento del sacrificio perfecto. Cuando nosotros hablamos de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos que entender que es un sacrificio perfecto en el plan de Dios. En Génesis capítulo 3, verso 21 dice: luego Jehová Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Cuando Dios viste a Adán y a Eva es porque ellos han perdido la vestidura espiritual, que según dicen los hebreos era gloria de Dios. Entonces ellos necesitaban estar vestidos, y por el orden de los sacrificios que se hicieron más adelante, por lógica entendemos que lo que se sacrificó ahí era una oveja o ovejas, porque se tuvieron que hacer 2 túnicas. Amén. Entonces Dios establece un principio que es lo que dice Hebreos 9:22. Dice: pues según la ley casi todo es purificado con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. El Levítico 17, verso 11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Estaba diciendo Dios. Dios estaba diciendo que cada sacrificio de cada animal, como el animal perdía la vida cuando era drenado por el sacrificio y derramaba su sangre, entonces esa sangre era la que hacía la expiación. Amén. Es importante que nosotros entendamos de que respectivamente la sangre al derramarse tenía que ser el producto de la inmolación de un cordero que tenía que ser perfecto, sin mancha, lo cual determinaba la necesidad de un sacerdote perfecto para que pudiera ser ofrecido dicho
sacrificio. Amén. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santificaban para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que podáis servir al Dios vivo. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que en el tiempo de la ley, el sacrificio levítico, primero no podía salvar. El único propósito era hacer expiación de los pecados, pero no podía producir salvación. Amén. Sin embargo, dentro del plan eterno de Dios, cumplió su propósito. Y durante muchos años, diga muchos años, la salvación era algo simbólico, era algo profético, a través del sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios disciplinaba a su pueblo Israel cuando el sacerdocio no era correcto. También se molestaba cuando los animales no venían bien, sino que venían con piernas quebradas, que les faltaba un ojo, o venían con sarna. Entonces Dios no recibía esos sacrificios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios y Padre es perfecto. Y todo en Él debe ser perfecto. Cuando hablamos de perfección, hablamos de orden. Diga, orden. Qué importante es entender esto, mis amados. Porque en el orden de Dios, diga, en el orden de Dios, todas las cosas se hacen en acuerdo a su palabra. Fue la palabra de Dios la que inició. Es porque seguro Dios le dijo a Adán, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. No te preocupes, Adán, te voy a dar una vestidura. Amén. Entonces por ahí Coco de Nieve pues salió trasquilado. Amén. Entonces la salvación, no obstante, viene por medio del sacerdocio, que a su vez, diga, era incapaz de justificarnos delante de Dios. Por eso en Hebreos 7:11 dice, ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdote levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario también que se haga cambio de la ley. Eso es lo que mucha gente no entiende y por eso busca judaizar. Pero los que ya estuvimos y estudiamos con rabinos, tuvimos que volver al pacto de gracia, porque entendemos que lo verdadero es la gracia. Amén. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. Porque todos los años que los sacerdotes del pacto de Leví sacrificaban, como les repito, no podían salvar a nadie. Era algo en fe.
Era una expectativa de fe, y por eso los que se acercaban a la justicia y morían iban al seno de Abraham. Amén. Sin embargo, dependían del sacrificio perfecto. La solución del problema debía encontrarse entonces en un nuevo sacerdocio no relacionado con la imperfección del antiguo orden. Pero para cambiar el sacerdocio era necesario también cambiar la ley. Y para cambiarla había que cumplirla. Pues el sacerdocio vino como resultado de la misma ley. Porque fue a Moisés a quien se le reveló cómo tenía que hacerse las cosas de acuerdo a la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Amén. No vino de la tribu de Leví, sino que vino de la de Judá. En Hebreos 7:13 dice Pablo: pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido jamás en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés nunca dijo nada en cuanto al sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de la tribu de Judá está relacionado con el sacerdocio eterno de Melquisedec. Amén. Un sacerdote imperfecto solo podía ofrecer sacrificios imperfectos. Hebreos capítulo 10, verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Diga, se necesitaba un sacerdocio perfecto para que pudiera ser ofrecido en un sacrificio que también fuera perfecto. Amén. Amén. Ahora quiero leer esta parte. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Amén. Siempre recuerde eso cuando usted ve a personas que han caído en judaizar. Porque la sombra y la figura no es lo verdadero. Amén. No es que desechamos el Antiguo Testamento. No. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero no somos llamados a participar de la ley de Moisés, sino de la ley y la verdad que Cristo estableció en su nuevo pacto. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, el conocer raíces hebreas te hace comprender la palabra. Te hace entender esto que estoy explicando. Porque todo aquello ya fue cumplido en la persona de Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesucristo fue declarado por Dios el sumo sacerdote según el orden eterno de Melquisedec. En Hebreos capítulo 5, versículo 10, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec,
Tal sumo sacerdote era el que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más que sublime que los cielos. Amén. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice: el mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Es tu decisión. Si sigues pecando o tratas de vivir para la justicia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque sí es cierto que nuestra carne siempre peleará con nuestro espíritu, pero nosotros podemos vencer la tentación. Sí. Amén. Por sus heridas, dice Pedro, habéis sido sanados. Amén. El sacrificio perfecto que quitaría los pecados de la humanidad. Y eso es lo que hizo Cristo al ofrecerse a sí mismo en la cruz. Ahora, cuando Él se ofrece como sacrificio perfecto, también Él era el sacerdote perfecto. Amén. Amén. Por lo cual, entrando el Señor en el mundo, dice en Hebreos 10:6, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como está en el rollo escrito de mí. Qué importante es entender que todo lo que está escrito en la palabra, todas las anunciaciones proféticas, todos los mandatos, 613 mandatos, decretos y preceptos de la ley mosaica, todo lo cumplió Jesús. ¿Para qué? Para introducirnos a un pacto nuevo. Para darnos la salvación. En Isaías 53, versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Amén. En Juan capítulo 10, verso 18, Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Lucas capítulo 12, verso 49, fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero? Que ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Amén. ¿Y de qué bautismo tiene que estar hablando el Señor? Que Él iba a sufrir
la muerte segunda, que es la que sufrirán los que rechazaron al Señor y después de ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, se perderán para siempre en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén. Por eso esto no es decir soy cristiano, voy a la iglesia. No, esto es tener una relación con Dios. Todos los que están aquí deben de preguntarse, ¿de verdad tengo una relación con Cristo o solo vengo a la iglesia? Amén. El bautismo que él está hablando es que él sabía que él iba a sufrir la muerte segunda. Amén. En Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Amén. ¿Sabe qué estaba pasando en esta oración? Jesús estaba muriendo. Él estaba muriendo a sus sueños, a sus anhelos, como cualquier hombre, en la edad que él tenía. Porque como cualquier persona, añoraba un futuro. Mucha gente no entiende que el Getsemaní fue la muerte emocional de Jesús. Él murió emocionalmente para que hoy tú disfrutes. Tuvo la muerte física. Y en el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de estas palabras es mi clamor. El Señor clavó en la cruz el cuerpo de pecado, al aceptar llevar el pecado de todo el mundo. Esto fue lo que causó la muerte física y espiritual, ya que la paga del pecado es la muerte, aunque su alma nunca se contaminó, porque él nunca pecó. Sin embargo, él se puso encima el pecado ajeno, y fue tan grande su sacrificio que el Padre tuvo que separarse de él, porque el Padre no soportaba el cuerpo de pecado, y hubo una separación. Jesús siempre afirmó que el Padre y yo uno somos. Pero en la cruz el Padre volvió la espalda. Por eso está escrito el Salmo que leímos, anunciando el padecimiento en la cruz. Dios Padre se separó de él, y al separarse la esencia divina de Jesús de Nazaret, su cuerpo murió. Pero más que eso, era que el Espíritu de Dios se iba. Por eso exclamó en Mateo 27:46: como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después, en la cruz, entregando hasta la última gota de su sangre para la expiación de los pecados, cumpliendo de esa manera con la función del macho cabrío detallado en la ceremonia de la expiación descrita en el libro de Levítico capítulo 16, donde se hablaba de Azazel.
que tenía que llevar los pecados y era suelto al desierto. La muerte espiritual. ¿Ve que tuvo 3 muertes? La emocional, la física. Ahora vamos a la espiritual. En el Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Salmo 30, verso 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Qué tremendo. Qué tremendo cómo estaba profetizado. ¿Y saben qué me ministra? Mis amados que están aquí, que fue a través de David, de un adorador, que Dios trajo esa revelación. Qué tremendo. Porque entonces significa que Él murió. Significa que descendió al abismo, a la Gehenna, al Sheol. Y ahí había fuego encendido. Y no era por el diablo, ni la iniquidad, ni ningún demonio, ni el Abadón, el carcelero de los infiernos. Era fuego de la muerte segunda, que el Padre había puesto en ese lugar. Sí, amén. Y entonces Él, desprovisto de la divinidad, porque ella se había ido con el Padre. El cuerpo, que era el cuerpo de pecado, había sido flagelado en la cruz. Y su alma entró a ese cuerpo para ser consumido. Porque Él sufrió lo que mucha gente no entiende: una separación total de Dios. En Hebreos 9:27 dice: entonces, tal como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La muerte emocional le causó un sufrimiento. La muerte física, su flagelación, consistió en la desintegración del ser humano que era Él, porque dice que era sin parecer, y cuando resucitó no lo reconoció. Su discípula que se sentaba a sus pies no lo reconoció. Amén. Así que significa que ni aún Mel Gibson en la pasión pudo describir lo que Jesús sufrió. Fue desintegrado el ser humano. El espíritu regresó a Dios. Diga, el cuerpo fue al sepulcro, el alma al Seol. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, la Neshama, el aliento de vida, a Dios quien lo dio. El Señor al morir tuvo que sufrir ese mismo proceso, pues Él tenía que sustituirnos en todo. Al presentarse para ser juzgado delante del Padre, fue declarado culpable, pues llevaba los pecados de muchos. Vuelva a ver a su hermano y dígale: llevaba mis pecados. En Hebreos 9:28, así también Cristo, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.
La sentencia era la muerte. Esta vez era una muerte de la que ya no puede regresarse, pues la separación total y definitiva con Dios, al ser echado al lago de fuego con azufre, diga, ya no se podía cambiar. En Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el Salmo 88:10 dice: manifestarás tus maravillas a los muertos y se levantarán los muertos para alabarte. Y luego dice: Selah, detente y medita. Significa que en este verso hay una tremenda revelación. Amén. En Levítico 16:10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. ¿Qué significa? Que en el desierto iba a morirse ese macho cabrío. Él tenía que llevarse simbólicamente los pecados, iniquidades y rebeliones de los hijos de Israel. Diga, en el desierto, que simbolizaba los infiernos. Ahí sería olvidado. Ahí ya no regresaría nunca más. Nadie volvería a saber de él. Para cumplir con esta función en el día real de la expiación, el Señor Jesucristo, diga, tuvo que morir totalmente, ya que tenía que ser enviado vivo, cargando el pecado del mundo, para llevarlo hasta el final, a la tierra del olvido, al perdón. Diga, sin perdón, eterno. Después de esto, el sumo sacerdote concluía la ceremonia del día de la expiación y ofrecía un holocausto con el carnero seleccionado para el fin. Esto aparece en Levítico 16:30. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. De la misma manera, para cumplir a cabalidad con el sacrificio perfecto, fue necesario para la expiación de los pecados que el Señor fuera ofrecido en el holocausto, siendo consumido su cuerpo de carne hasta las cenizas en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, para que pudiera ser totalmente aplacada la ira de Dios de sobre la humanidad. En esta forma quedó totalmente saldada la deuda por nuestros pecados. La sentencia de la Escritura es: el alma que pecare, esta morirá. Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es la mía. El alma que pecare, morirá. Y también en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, lo vuelve a repetir: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Justo es aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que busca de Dios. Impío es aquel que crea su propia religión. Hay que orar, no ora. Hay que adorar, no adora. Hay que ayunar, no lo hace. Hay que ser luz, no lo es.
Hay que congregar, no congrega. Hay que darle a Dios lo que Dios pide, no lo da. Porque Él crea su propia religión. Pero la Biblia llama a esto impiedad. ¿Cuánta gente está engañada en las iglesias? Creyendo que si suena la trompeta van como cachiflín para arriba, pero no es cierto. No es cierto porque no viven por la palabra. Óigame bien, usted que está aquí y usted que ve esto en nuestro canal. Si usted lo ve, no es por casualidad, es porque a Dios le plació. Pero entienda esto. Usted no puede ser lámpara sin aceite. Esto se trata de una realidad con Dios. Esto no se trata de una práctica religiosa. Y eso es importante entenderlo. Y aquí lo dice claramente. El Padre no puede salvar al Hijo, ni el Hijo puede salvar al Padre. Esto es personal. Como el alma del Señor nunca se contaminó con el pecado, ya que Él nunca pecó, entonces, al ser consumida por el fuego, diga, por el fuego de la muerte segunda, Dios lo podía regresar. Pero con todo y todo, pagó el precio. Y Apocalipsis 20:14 dice que es la muerte segunda, el lago de fuego. Diga, el holocausto era necesario para que fuera destruido el cuerpo del pecado. ¿Por qué? Porque uno es el pecado natural conectado a los deleites de tu carne y otro es el pecado espiritual que había alejado a la primera pareja de Dios. Diga el juicio. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Zacarías capítulo 3, verso 1 lo describe de una forma hermosa. Me mostró al sumo sacerdote Josué, diga, Yeshua, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, diga, Yeshua, diga Jesús, estaba vestido de ropas viles y estaba delante del ángel. Y el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Después dijo, pónganle una mitra limpia sobre su cabeza. Y le pusieron la mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos he aquí están, y te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué significa eso? Que cuando él sufrió en el fuego de la muerte segunda, a Zacarías se le revela un juicio donde Satanás estaba dando la acusación de todos los pecados que él había llevado. Pero llegó el momento en que él es sacado del fuego. Satanás se queda con la lengua cansada de todo lo que dijo, porque él es vestido de gloria. Amén. En el Salmo 139, verso 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Sabe qué significa? Que la muerte, el Hades, la iniquidad y los demonios estaban contentos. Había desaparecido. Y de repente, en el mismo centro del infierno, aparece un rayo de luz. Y él fue regenerado. Su espíritu. Y con un cuerpo glorificado, fue entretejido en lo profundo de la tierra. Por eso primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La glorificación del cuerpo de nuestro Salvador, Pedro lo declara vivificado en su espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sabe qué significa? Que vino ese rayo de luz. El decreto del Padre es: Espíritu Santo, ve y resucita. En medio del infierno hay un temblor. Lo que está en tinieblas se llena de luz. El fuego de la muerte segunda desaparece y ahora Él ha resucitado. No con un cuerpo humano, no en espíritu solamente, sino en un cuerpo nuevo. Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Y qué hizo? Se dirigió a todos aquellos que habían muerto sin conocer a Dios. Recuerde que en la antigüedad el Dios de Israel era el verdadero Dios, pero los otros pueblos adoraban a otros dioses. Y entonces predicó. Y posiblemente les dijo: yo soy el verdadero Dios y les ofrezco salvación. Solamente Él podía hacerlo. Usted tenga cuidado con doctrinas que dicen que usted puede bajar al infierno a rescatar a un familiar. Eso es diabólico. Pero Él sí podía hacerlo.
porque Él era perfecto. Y por eso dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque dice que llevó cautiva la cautividad, porque los que habían muerto cautivos en el engaño de los falsos dioses o demonios tuvieron una única oportunidad. Y cuando Él sube, diga, se lo lleva. Qué tremendo. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Es por eso que nosotros debemos de vivir para Jesús. Es por eso que nosotros debemos de ser luz a los perdidos. Es por eso que si hay desorden en nuestra vida, tenemos que ordenarla. Porque nadie será salvo por ser evangélico o ir a la iglesia. Es por tener una verdadera relación con el Señor. Y eso solo usted lo sabe. Eso solo usted lo sabe. Póngase de pie. Padre, oro para que esta palabra que ha sido entregada hoy sea sembrada en el corazón de ellos. Porque he tratado, Señor, con tu palabra de explicar lo que entiendo sucedió. Porque es necesario, Señor, que tu iglesia de este tiempo entienda el alto sacrificio. Porque si bien es cierto, se conmemora el padecimiento físico, Señor, que fue horrible, inhumano. Pero muchos ignoran el padecimiento emocional y lo que ocurrió en las profundidades de la vida. Por eso pido a tu Espíritu Santo que traiga luz y revelación sobre cada uno de los que están aquí y sobre cada uno de los que hayan visto esta breve exposición de tu palabra. Levante sus manos y reciban.